Atila el Uno. Seguro que la frase nos suena a todos. Por donde pisa su caballo, no vuelve a crecer la hierba. Su nombre es sinónimo de terror, la imagen de un conquistador salvaje que casi pone de rodillas al mismísimo Imperio Romano. Pero, ¿y si esa historia que siempre nos han contado no fuera, digamos, toda la verdad? Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Para entender la leyenda de Atila, lo primero es ver quién la escribió. Y claro, la escribieron sus enemigos, historiadores romanos, historiadores godos como Jordanes, que describían a los hunos casi como monstruos, ¿no? Como si no fueran ni personas. Hablaban de gente deforme, con cicatrices, que vivían y morían encima de un caballo. Esa imagen, la del bárbaro sediento de sangre, es la que se quedó grabada a fuego en la historia. Y claro, es la que ha llegado hasta hoy. Pero, a ver, ¿qué pasaría si esta historia no empezara con la sed de sangre, sino con algo mucho más básico, como la sed de agua? ¿Y si el gran motor de la furia de los hunos no fuera la simple codicia, sino la pura supervivencia? Es que esta pregunta, en realidad, lo cambia todo. Bueno, pues este es nuestro recorrido de hoy. Vamos a explorar el mundo que creó a Atila, entenderemos su poder militar, veremos su ascenso al poder absoluto, el gran choque de titanes que lo definió, y al final intentaremos responder por qué su enorme imperio se desmoronó tan rápido. Pues vamos allá. Y es que nuestra historia no empieza en un campo de batalla, con espadas y gritos, ¿no? Empieza en el clima, en el aire que respiraban los hunos, y en una tierra que de repente ya no les daba de comer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entra en juego la ciencia. El análisis de los anillos de los árboles, algo que no miente, nos revela un dato que es crucial. Justo en los años del apogeo de Atila, su tierra natal sufrió una sequía brutal, devastadora. Esto ya no es la crónica de un romano resentido. Estos son datos puros y duros. ¿Y qué provoca una sequía así en un pueblo nómada que vive de sus rebaños y de los pastos? Pues, como podemos imaginar, el desastre absoluto. Las cosechas se secan, los animales se mueren de hambre y la gente también. De repente, los hunos no invadían porque fueran bestias, sino porque se morían de hambre. Y el Imperio Romano, que ya estaba bastante debilitado, no era solo un enemigo, era un granero gigante, lleno de recursos que necesitaban para sobrevivir. Vale, la necesidad los empujó, de acuerdo, pero fue su increíble, su espectacular capacidad militar lo que los convirtió en una fuerza que parecía imparable. Vamos a ver qué hacía de los hunos los guerreros más temidos de su época. Es que su gran ventaja no era la fuerza bruta, era pura superioridad tecnológica. El arco compuesto 1 era una maravilla de la ingeniería de la época. Pensemos que mientras un legionario romano tenía que acercarse para poder luchar, un jinete uno podía acabar con él desde una distancia segurísima, lloviendo flechas, sin ni siquiera tener que parar su caballo. Fijaos en este dato, que es la clave. El alcance. Más del doble que el de un arco romano normal. Más del doble. Esto no es una ventajita, no. Esto es cambiar las reglas del juego por completo. Les permitía controlar el campo de batalla a su antojo, desgastar al enemigo con una lluvia constante de flechas antes de que el otro pudiera ni siquiera reaccionar. Una superioridad táctica brutal. Y a esta ventaja tecnológica se le sumaba un impacto psicológico tremendo. Hay que ponerse en la piel de un soldado romano por un momento. Te enfrentas a unos guerreros que llevan el rostro lleno de cicatrices hechas a propósito, con los cráneos alargados porque se los vendaban de bebés. No solo sentían que luchaban contra un ejército, sentían que luchaban contra algo que no parecía ni humano. Eran, para ellos, la personificación de lo bárbaro. Así que ya tenemos la mezcla perfecta. Una confederación de tribus aterradoras con la mejor tecnología militar del momento. Solo faltaba un ingrediente, ¿no? Un líder lo suficientemente ambicioso y despiadado para unificarlos a todos bajo una sola bandera. Y ese líder, claro, fue Atila. Atila no empezó gobernando solo, compartía el poder con su hermano Bleda. El problema es que tenían visiones totalmente opuestas. Mientras Bleda era más de negociar con Roma, Atila veía al imperio como un objetivo, como un premio a conquistar. Y bueno, un buen día, Bleda desapareció durante una cacería, una desaparición muy oportuna. A partir de ahí, el camino quedó libre. Atila se convirtió en el único y absoluto señor de los hunos. Con todo el poder en sus manos, a Atila solo le faltaba una excusa para la gran invasión. Y la encontró en una de las anécdotas más increíbles de la historia. Resulta que Honoria, la hermana del emperador romano, desesperada por un asunto político, le mandó su anillo a Atila pidiéndole ayuda. Y Atila, con una audacia que roza lo genial, dijo: «Ah, esto es una propuesta de matrimonio». Y acto seguido reclamó media Europa como dote. Evidentemente Roma se negó, y esa fue la chispa que incendió la Galia. Y así llegamos al punto de inflexión. La invasión de Atila ya está en marcha.
Toda Europa contiene la respiración, porque lo que está a punto de suceder es una de las batallas más grandes, más brutales y más decisivas de toda la antigüedad. Y aquí aparece el otro gran protagonista de esta historia, Flavio Aecio, al que llamaban el último de los romanos. Y lo más fascinante de todo es que Aecio conocía a Atila perfectamente. Había vivido con los hunos de joven, hablaba su idioma y entendía sus tácticas mejor que absolutamente nadie. Así que el choque no era solo de ejércitos, era un duelo personal entre dos hombres que un día fueron amigos y ahora eran enemigos a muerte. Y esto no fue una simple lucha de hunos contra romanos, para nada. Fue una auténtica guerra mundial de la época. Aecio demostró que era un genio diplomático, al conseguir unir a pueblos que eran enemigos históricos de Roma, como los visigodos, contra esa amenaza común que era Atila. Y el ejército de Atila, por su parte, era también una coalición enorme de pueblos que había sometido. El resultado fue una carnicería, una auténtica salvajada. Cientos de miles de hombres luchando en las llanuras de lo que hoy es Francia. Y por primera vez, la maquinaria de guerra de Atila fue frenada en seco. Ojo, no fue aniquilado, pero tuvo que retirarse. Y lo más importante, el mito de que era invencible se había roto para siempre. La derrota fue un golpe muy duro, sí, pero la verdadera debilidad del imperio de Atila no estaba en el campo de batalla. Estaba en su propia estructura, en su misma concepción. Era un imperio construido por y para un solo hombre. Y es que el final del gran conquistador no fue nada épico. No llegó con el estruendo de una batalla, sino en el silencio de su noche de bodas. Tras casarse con una nueva esposa, a la mañana siguiente apareció muerto. Una hemorragia nasal, un envenenamiento, la verdad es que nunca lo sabremos. Pero su muerte, tan repentina y tan misteriosa, fue la sentencia de muerte para su imperio. Y la velocidad a la que todo se vino abajo es asombrosa. En cuanto Atila desapareció del mapa, sus hijos se pusieron a luchar entre ellos por el poder. Las tribus que había sometido vieron su oportunidad y se rebelaron. Menos de un año después, su heredero fue derrotado y asesinado. Y en poco más de una década, el gran Imperio Huno simplemente se había desvanecido. Y aquí está la clave de todo, la gran lección. Atila era un genio de la guerra, de la conquista, del saqueo. Pero no era un constructor de estados. Su imperio se mantenía unido por su carisma personal y por el terror que inspiraba. No creó instituciones, ni una burocracia, ni una cultura común que lo aguantara todo. El imperio era él, y sin él no quedaba nada. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. La imagen del monstruo, del azote de Dios enviado para castigar a Roma, es muy potente, pero la historia real es mucho más compleja. Atila fue, sobre todo, un producto de su tiempo. Un líder brillante y brutal, sí, pero forjado por una crisis climática y que supo aprovecharse como nadie de la decadencia de un imperio. Quizá no fue tanto la causa de la caída, sino uno de sus síntomas más espectaculares.